santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro De cada día danos hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, benditas mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestros santos ángeles, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. San Bruno Sabio, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quiero hablarles de un tema sumamente importante, Toda persona, padre, madre, abuelo, abuela, tío, buen cristiano, quisiera tener hijos bien educados, hijos santos, hijos que mañana triunfen en su vida humanamente y cristianamente y se salven, ¿sí? Todos quisieran la salvación de sus hijos, de sus sobrinos, de sus familiares. ¿Y qué podemos hacer para que se salven? ¿Qué podemos hacer para que se salven? Y bien, la Sagrada Biblia tenemos dos textos importantes. Nuestro Señor Jesucristo, al momento de subir al cielo, da orden a los apóstoles de ir en el mundo entero y predicar el Evangelio. Esa es su doctrina, su enseñanza, su mensaje a toda criatura, chicos y grandes, a todos los pueblos, enseñándoles a guardar todo cuanto nos ha enseñado, primero. Segundo, en la Biblia dice, capítulo 22 de los Proverbios, el niño, el joven que fue instruido bien en su juventud, aunque sea canoso y viejo, no se olvidará de lo que aprendió. Ustedes saben que las personas mayores que no tienen mucha memoria, a edad avanzada, no pierden la memoria de su infancia. Yo tengo una tía de 95 años, me cuenta las historias de mi abuelo tal cual, sin olvidar nada, pero la memoria reciente ya no tiene memoria reciente, ¿sí? Entonces, el niño que fue instruido en su juventud en el amor y temor de Dios, y bien, aunque se descarte del camino, aunque falle, aunque peque, sabe dónde es el camino. Regrese, como el hijo pródigo. Conoce la historia, El hijo pródigo se fue, despilfarró todo, pecó, hizo mis miserias, pero cuando tocó fondo, dijo, ¿qué hice? Tengo una familia, tengo un padre, al menos voy a regresar con mi padre, pedirle trabajo, y aquí estoy muriendo de hambre. Entonces, la palabra de Dios fue comunicada oralmente. Eso es importante saber esto. Nuestro Señor no pidió de escribir, de hecho no escribió nada Cristo, pero mandó a los apóstoles enseñar, predicar, bautizar y comunicar el mensaje. Después, poco a poco, escribieron un resumen que llamamos el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las cartas, los hechos y el Apocalipsis. Pero siempre la iglesia continuó predicando. Y esta prédica de los apóstoles, que no fue toda escrita, porque San Juan dice, si hubiéramos escrito todo lo que Cristo hizo y dijo, no cabrían los libros en el mundo. Una manera de hablar exagerada, pero es verdad que todo no está escrito. Entonces, ¿dónde está lo no escrito? Y bien, eso se llama tradición apostólica. Tradición apostólica. Y la iglesia, mediante los apóstoles que empezaron, y después sus primer lugar tenientes, los obispos y los sacerdotes, siempre predicó oralmente la palabra de Dios. Más tarde, esta enseñanza fue puesta por escrito también en forma, digamos, del catecismo. El catecismo, la palabra catecismo, viene del griego cateco. Cuando uno habla, bien la voz hace eco, llega al oído y penetra el corazón del oyente. Y la iglesia, frente a las herejías, clarificó las cosas con preguntas y respuestas. Y por eso, el más grande papa del siglo XX, San Pío X, mandó escribir y lo firmó la doctrina católica en preguntas y respuestas. Aquí tenemos unas casi 1000 preguntas y respuestas acerca de la fe, el credo, de los mandamientos, sacramentos, oración, virtudes, etc. Y después también da un resumen de todas las fiestas de la Virgen de Cristo,
da un resumen de la Biblia y da un resumen de la historia de la Iglesia. En lo concreto, un católico debe tener 4 libros. El resumen de la fe, el catecismo, las fiestas, la liturgia, el resumen de la Biblia y resumen también de la historia de la acción de Dios entre nosotros, que es la historia de la Iglesia. Entonces, hoy quiero hablarles de este tema del catecismo. Es algo muy importante. Me baso principalmente en lo que dice el gran Papa San Pío X, también lo que dicen los santos y la Biblia, ¿sí? Acerca de ese tema. Escuchen, es algo muy, muy importante. Hoy los católicos hablan de mucho Biblia, que está bien la Biblia, pero la Biblia mal entendida, mal traducida, mal aplicada es una catástrofe. De ahí tantas sectas que nacen. Como dije, nuestro Señor no mandó escribir Biblia, sino mandó predicar, enseñar y comunicar el mensaje a los lugartenientes fieles y seguros de los apóstoles, que son obispos y presbíteros. Y claro, el obispo de Roma lo llamamos papa, ¿sí? Por cariño, padre. Entonces veamos un poco el tema de la enseñanza cristiana, cómo la fe se comunica. San Pablo dice, fides ex audito, la fe viene de oír la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo oirán si no hay predicador? ¿Y cómo habrá predicador si no está enviado? ¿Y quién mandó a los predicadores a predicar? Es Cristo. Y Cristo dejó los apóstoles como lugartenientes suyos. Y los apóstoles comunicaron esta misión de enseñar, bautizar, predicar, enseñar a sus primeros lugartenientes, que llamamos obispos y presbíteros. Entonces, el hecho de tomar una Biblia y cada uno funda una disque iglesia y a su modo hacer las cosas, no es correcto, no es bíblico, no es legal. Cristo dejó una autoridad en la tierra, diciendo a los apóstoles elegidos suyos, quien a ustedes escucha, me escucha, quien ustedes rechaza, me rechaza. Y quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre, quien me mandó. Los apóstoles dejaron a Tito, Timoteo, Silas, Clemente, etc., como lugartenientes suyos, como obispos y presbíteros. San Pablo dice a Timoteo, obispo, lo que oíste de mí, comunica a los fieles aptos de comunicarlo a otros. Antes de dejar Éfeso, el mismo San Pablo, esto está en 2 Timoteo 2.2, dije, en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vemos 2 cosas muy interesantes. Uno, en el capítulo 15, 24, 25 de los Hechos, vemos unos cristianos judíos ir de Jerusalén a Antioquía de Siria, decir a los recién bautizados, tenían que seguir las leyes de Moisés. Y los apóstoles intervienen diciendo, gente sin nuestro conocimiento, en nuestra autorización, fue perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, abstenerse de la fornicación, de la sangre, culto de los ídolos, etcétera, etcétera. Todos los apóstoles sí intervienen con autoridad humana. Es divina al mismo tiempo, porque recibimos de Cristo la misión de representarlo. Y antes de dejar Éfeso, San Pablo junta a los presbíteros, los sacerdotes y los obispos de Éfeso y les dice, el Espíritu Santo os puso obispos, es decir, sacerdotes supervisores, frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre, cuídense de ustedes y del rebaño a ustedes confiado. Cuiden de ustedes. Entonces, manda esto a hombres en carne y hueso y no un libro mudo que cada quien va a manipular a su modo. Es importante saber esto. Nuestra fe viene por la predicación apostólica. Lo que llamamos los obispos y sus ayudantes, los sacerdotes. Ahora, ¿qué dice el Papa San Pío X? Bien dice, la plaga de la ignorancia religiosa es la raíz verdadera de nuestros males. Si hoy hay tantos problemas en la sociedad, en la familia, incluso católica, hay tantos problemas, es que hay una ignorancia religiosa. Entonces vamos a meditar un poco sobre este tema. Los que tienen este catecismo bíblico apologético en su mano pueden seguirme en la página 206. Y los que tienen aquí la colección de doctrina católica de los volantes es volante número 11. Entonces vamos a seguir juntos. La plaga de la ignorancia religiosa es la raíz verdadera de nuestros males. La plaga, la peste, la enfermedad. ¿Sí? Todos deberíamos saber que el catecismo es el libro que contiene el conjunto de la fe, moral, culto católico.
Es el libro que contiene la crema de la Biblia. Las verdades diseminadas en las 2500 páginas de la Biblia están concentradas en pregunta y respuesta en un pequeño libro que llamamos catecismo. Es catecismo. Ahora, ¿quién debe enseñarnos esto? La Iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia verdadera, auténtica? Es la que fundó Jesucristo. ¿Y cuál es la iglesia que fundó Jesucristo? Porque hay miles que pretenden esto, y viene la iglesia que tiene 2000 años. Si una iglesia no comprueba que tiene 2000 años, no tiene nada que ver con Cristo. Porque Cristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis. A esta iglesia confió su mensaje. Y esta iglesia debe enseñarnos. Aquí en Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, San Pío X dice, pregunta 7, ¿de quién debemos recibir la enseñanza, la palabra de Dios? De la Iglesia de Dios, que es una santa católica, la de 2000 años, no cualquiera que acaba de fundarse robándonos un libro que manipulan, eso no vale. Entonces vamos a seguir meditando sobre esto. El Papa San Pío X fue Papa de 1903 a 14. Este Papa hizo un diagnóstico muy correcto. El Papa dice, nuestro mundo sufre un mal, la lejanía de Dios. ¿De dónde vienen la mayor parte de sus problemas? De la lejanía de Dios. Los hombres se han alejado de Dios, han prescindido de Él en la organización política y social. Todo lo demás son claras consecuencias de esta postura. Así de sencillo. Cuando los hombres no tienen cuenta de Dios, en la organización de la sociedad, ¿qué pasa? Véase leyes humanas. Cada quien según sus intereses y no funciona. No funciona. Nuestro pueblo sufre un mal, la lejanía de Dios. Queridos hermanos, cuando la gente era creyente, respetaba los 10 mandamientos, uno podía vivir en paz. Los 3 primeros mandamientos, amar a Dios más que todo, no jurar en vano, santificar el día del Señor, las fiestas, daban firmeza a los 7 últimos mandamientos. Orar padre y madre fortalecía la familia. No matar, proteger la vida humana. No fornicar, protegía el honor, el cuerpo de uno. Impedía que haya miles de niños regados en la calle sin padre y sin familia. No robar, protegía los bienes de uno. No mentir, protegía la palabra y el honor. Ni son falsos de testimonio. No desear la mujer del prójimo ni sus bienes, los últimos 2 mandamientos, cortaba de raíz el problema de la tentación, del adulterio, de la fornicación y del robo. Solamente con eso ya se ponía orden en la sociedad. Seguimos lo que dice San Pío X. El Santo Papa tuvo la percepción fina de los hombres que pulsan de cerca las conciencias. ¿Y qué dice el Papa? Nuestros pueblos pierden la fe porque una plaga corroe los fundamentos en que se apoya la ignorancia religiosa. Nuestros pueblos pierden la fe. ¿Por qué? Porque hay una plaga. ¿Y cuál es esa plaga? La ignorancia religiosa. Sí, muchos están bautizados, pero no son cristianizados, no son evangelizados. Por lo tanto, viven como paganos, se comportan como paganos y hay problemas. Entonces, nuestro pueblo pierde la fe porque hay una plaga que destruye la raíz, es la ignorancia religiosa. ¿Y qué propone el Papa como remedio? ¿Destruir Biblias? No. ¿Qué propone? Es necesario enseñar el catecismo. ¿Y por qué el catecismo? Porque es la crema de la Biblia. Por ejemplo, si yo tengo un libro así gordo de 2000 páginas de medicina de alto nivel, al menos que sea médico en medicina, no entiendo nada. Pero si me da un pequeño resumen claro, entiendo. El catecismo, queridos hermanos, contiene la crema de las 2000 páginas de la Biblia. Lo más importante, lo que debemos creer, evitar o recibir para santificarnos, el credo, mandamientos, sacramentos, oración, y con eso ya tengo las cosas claras. El catecismo dice el Papa. Bien, continuamos. El Papa quiere
algo muy hermoso esto, el Papa quiere que todo bautizado desde la niñez reciba un conocimiento profundo de Cristo y de su santa ley mediante el catecismo para poder resistir contra los errores, sus pasiones, sus pecados, y aunque caiga sepa cómo resucitar, regresar a la fe. Y el Papa dice otra cosa, hablando de historia de hecho, porque ustedes saben que desde el protestantismo, por desgracia, hubo una lucha tremenda contra la fe cristiana auténtica, la católica. Y el Papa dice esto, el esfuerzo desde hace 3 siglos, dice, el esfuerzo del mal por desenraizar, arrancar del corazón de los hombres el pensamiento de Dios ha sido titánico, muy grande. Se ha acostumbrado a los pueblos a vivir sin Dios. La sociedad contemporánea recoge los frutos de siembra satánica. Tremendo. El ateísmo real o práctico. Crece la intranquilidad, crece la injusticia. Es absurdo buscar la justicia y la paz lejos de Dios. Donde falta Dios, reina la injusticia, y apartada la justicia, la paz se desploma. En resumen, donde no hay conocimiento verdadero de Dios, hay egoísmo, hay pecado, hay injusticia, hay problemas. Ahora, para remediar esos problemas, dijimos, San Pío X propone la enseñanza de la doctrina cristiana, que está resumida en el catecismo. Un catecismo verdadero debe tener 4 partes, como un carro con 4 ruedas, ¿sí? La fe, el credo, la moral, los mandamientos, el culto divino, sacramentos y oración. Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que dice la Biblia, lo que dice el derecho de la Iglesia y lo que dicen los santos acerca de este tema tan interesante. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bien, Dios mismo, fíjese, siglos antes de Cristo, se queja diciendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece, peca, por falta de conocimiento. Y también nos da un cuadro de unos días de la situación actual del mundo, ¿no? En el profeta Oseas 4:1 dice esto. ¿De dónde viene que la mentira y la maldición, el homicidio y el robo, el adulterio lo inunden todo, y que una maldad alcanza otra maldad, sino de que no hay ciencia de Dios sobre la tierra? No hay ciencia de Dios sobre la tierra, por eso hay que mentira, maldición, homicidio, robo, adulterio. Y ahora peor, Sodoma y Gomorra legalizado, ¿sí? Ahora, el niño instruido en la ciencia de Dios e inclinado a la práctica de la virtud desde sus tiernos años, rara vez olvidará en lo resto de su vida los principios grabados en su corazón, dice el libro de los Proverbios, capítulo 22, 6. En efecto, el niño bautizado recibe en germen el don de la fe. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios hace su alma, su mente apta de creer lo que Dios reveló. Por ejemplo, un niño, por el hecho de ser humano, es apto un día de hablar, ¿sí? Es apto de hablar. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Un animal no va a hablar nunca. ¿Por qué? Porque no es apto. Entonces el niño recibe por el bautismo la gracia, la santidad. Junto con la santidad, la gracia, recibe 3 virtudes que levantan su alma hacia Dios, capaz de creer en Dios, lo que Dios le reveló, la fe, esperar a Dios, la esperanza y amar a Dios. Pero todavía no tiene el contenido de esto. Solamente un niño que nace es apto un día de ver y leer, pero todavía no sabe, ¿sí? Entonces por el bautismo recibimos la virtud de fe, esperanza, caridad, etcétera, pero después hace falta aprender el contenido. Este contenido está sintetizado en el catecismo, después los mandamientos, sacramentos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué dijo nuestro Señor? Lo dije al inicio, dijo a los apóstoles y a sus lugartenientes, vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio, esa es su doctrina, a todas las naciones, a todas las criaturas, bautizan los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El que cree se hace bautizar, se salva. El que no cree, se condena. Esto dice el Evangelio. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia? ¿Qué dice el derecho canónico de la Iglesia? Mire lo que dice. Es deber propio y gravísimo, no dice grave, dice gravísimo, especialmente de los pastores de almas, obispos y sacerdotes, el procurar la instrucción catequística del pueblo cristiano. Esto es el derecho canónico de la edición de 1917, canon 1329, y edición actual de 1984, canon 774. Es deber propio y gravísimo de los pastores de almas procurar la formación catequística del pueblo cristiano. Porque muchas veces confían a unas pobres personas generosas, pero no bien formadas, el catecismo de los niños, las primeras cositas, y quedan superficiales. Después de la primera comunión, que hermanos, hace falta continuar la formación. Hay catecismo para chicos, hay medianos y adultos, y hasta. ¿Y qué es? ¿Qué hacen los sacerdotes años de seminario? Estudian a fondo la enseñanza del catecismo. A fondo. Entonces, uno no puede. Ahí hice mi primera comunión. ¿Y qué sabes? Dígame, por favor. Una persona que hizo escuela primaria, ya es ingeniero, pero sabe que 2 y 2 son 4, pero no es suficiente. No es suficiente. Lo mismo hace falta continuar la formación. Por ejemplo, este catecismo, eso sirve para la confirmación. A la vez es doctrina y a la vez también apologética y Biblia, apologético bíblico. Después de primera comunión, confirmación, es para adultos de San Pío X. Toda familia católica debería al menos tener el catecismo mayor de la Iglesia Católica. San Pío X sacó esto en forma de pregunta-respuesta. Y el Papa Benedicto decía acerca de este libro de San Pío X, dice el Papa Benedicto, fue para muchos una guía segura en el aprendizaje de las verdades de la fe, por su lenguaje sencillo, claro y preciso, y por su eficacia expositiva. Claro, hay más grandes, pero está un poco complicado. Esto con pregunta y respuesta es mucho más claro, mucho más sencillo, pero para todos. ¿Qué más dice el magisterio de la Iglesia acerca del catecismo? Dice, no solamente los padres y los demás que hacen sus veces, sino también los amos y patronos tienen la obligación de enseñar o hacer enseñar catecismo a sus súbditos. Y también dice el Papa, el derecho de la Iglesia, todos los fieles han de ser educados desde la infancia, de tal suerte que no solo no se le enseñe ninguna cosa contraria a la religión católica y a la universidad de las costumbres, sino que ha de ocupar en primer lugar la instrucción religiosa y moral. Esto era en el antiguo derecho canónico. Eso fue eliminado. Y es grave. ¿Por qué? Porque hoy enseñan los niños lo contrario de todo. Es gravísimo esto. Realmente atacan a estos niños en su inocencia desde el inicio. No solamente los padres, sino también los que hacen sus veces tienen derecho y deber gravísimo de procurar la educación cristiana de los hijos. Esto lo decía el antiguo derecho, el canon 1372. Entonces, en resumen, la Biblia dice de enseñar, ¿sí? Enseñar a toda criatura. El derecho dice, todo sacerdote o obispo tiene la gravísima obligación de procurar la formación cristiana catequística del pueblo. ¿Y qué dicen ahora los papas? Vamos a ver lo que dicen los papas. Me apoyo especialmente en la encíclica del Papa San Pío X, que fue el Papa catequista de hecho, y los que tienen este catecismo, la nueva edición que hice, al inicio lo puse como prefacio esta encíclica, Acerbo Nimis, sobre la enseñanza del catecismo. Vale oro. No puedo decir toda, sería larga, pero voy a dar unos extractos de esta encíclica. Miren lo que dice. Queriendo poner fin a la ignorancia religiosa, madre de muchos vicios y sufrimientos, el Papa San Pío X, en 1905, y hace más de 100 años, escribió la encíclica Acerbo Nimis,
o acervo Nimis sobre el catecismo. ¿Y qué dice? El Papa dice esto. Sí, muchas personas hacen análisis sobre el problema de la sociedad, pero dice, yo estoy de acuerdo que el problema grave de la sociedad actual viene en primer lugar de la ignorancia de las cosas divinas. En efecto, cuando uno no cree en Dios, ¿sí? Bueno, ya no hay moral. La moral ya no tiene base. El Papa dice esto: la actual depresión y debilidad de las almas, de que resulten los mayores males, proviene principalmente de la ignorancia de las cosas divinas. La ignorancia de las cosas divinas es fuente de los mayores males de la sociedad. También el Papa dice: si es vano esperar cosecha en tierra que no se ha sembrado, ¿cómo pueden esperarse generaciones adornadas de buenas obras si oportunamente no han sido instruidas en la doctrina cristiana? ¿Cómo vamos a tener gente buena, obediente, casta, pura, fiel, virtuosa, honesta, si no fueron educados en las virtudes cristianas? Si ven, decenas de películas que más bien enseñan todos los vicios, uno aprende las cosas malas. Así de sencillo. Hubo tiempo en el cual las familias católicas, después de la cena, rezaban su rosario y después leían la vida del santo del día siguiente. Y después sacaban unas conclusiones de las virtudes que había practicado, ¿no? Ahora, si cada quien ve unos desconocidos con sus películas, con sus fechorías, con sus crímenes, va a imitar los vicios. El Papa dice, de donde justamente inferimos que si la fe languidece, muere en nuestros días, a punto de que en muchos sujetos parece casi muerta, es que se ha cumplido descuidadamente o se ha omitido del todo la obligación de enseñar las verdades contenidas en el catecismo. Eso lo decía hace más de 100 años. ¿Y quién diría hoy? Hoy, de un día por otro, familias enteras, se hizo de tal secta, fue tal iglesia. Espere, ¿qué está pasando? Una persona que estudió bien su catecismo auténtico sabe que Cristo fundó una sola iglesia. Esta iglesia debe tener 2000 años, es una santa católica apostólica y romana, porque San Pedro fue crucificado en Roma, ahí quedó su tumba. Aquí dice, si hoy la fe parece muerta, es que se ha comunicado de manera descuidada. En efecto, la ciencia de las cosas divinas, comunicadas mediante el catecismo, es el fundamento de la vida moral. Eso también es importante. El fundamento de la moral viene de la enseñanza de las verdades de la fe. La enseñanza del catecismo es un freno muy poderoso para dominar las pasiones malas. Es un motor para impulsar a los hombres al bien, hacer el bien, evitar el mal y por consecuencia evitar la ruina actual y sobre todo la perdición eterna de las almas. Conoce toda la historia de San Luis, ¿no? Rey de Francia. Cuando era niño chiquito, su santa madre, Blanca de Castilla, dijo: Luis, hijito, ¿sabes que te quiero mucho? Sí, mami, que lo sé. Pero escúchame bien, dice: prefiero verte muerto antes que cometer un pecado mortal. Luis, escúchame bien. Prefiero verte muerto antes que cometer un pecado mortal. Y bien, San Luis, que durante décadas fue rey, tuvo unos 9 hijos, dijo: yo tuve tentaciones, pero esta palabra de mi madre me venía a la mente. Prefiero verte muerto antes que cometer un pecado mortal. Y un día preguntó a su gente, a sus ministros: ¿qué quieren, ser leproso o hacer un pecado mortal? Y uno de ellos dijo: prefiero el pecado mortal que la lepra. Y dijo: cállate, ignorante. El pecado mortal es 10.000 millones de veces peor que la lepra. ¿Por qué? Porque va al infierno eterno. Entonces, las verdades de la fe ayudan a hacer el bien, evitar el mal.
Todos somos seres humanos, hijos de Adán, inclinados al mal, al pecado. Pero nuestra fe, nuestro conocimiento cristiano nos frena. Pero cuando no hay conocimiento de Dios y cuando no hay fe, uno tiene como radar donde quiera. ¿Por qué tantas mujeres hoy se visten mal, provocativas, escandalosas, enseñan la carne? Y tantos bobos también se fijan donde quiera como radares. Y porque ya no hay temor de Dios. No saben que el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero. Y la muchacha no sabe que la que viste mal, escandaliza, y mejor sería para ella tener una piedrota de 2 toneladas en el cuello echada al fondo del mar. Es el problema. Entonces, el conocimiento de las cosas de Dios, queridos hermanos, es base de la moral. San Pío X dice una cosa tremenda, escúchanla, muy interesante. Afirmamos, dice, es tremendo lo que dice aquí, pero para nosotros es muy provechoso. Afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la doctrina cristiana católica. Repito, afirmamos que la mayor parte de la gente que padece su perpetua desgracia es por ignorar los principios de la fe, que necesariamente se deben de saber y creer para ser contados entre los justos. Dios, hermanos, yo les aconsejo, aunque tengan 80 años, catecismo, la crema de la Biblia. Cuando estaba construyendo una iglesia en México, en León, llegué el domingo, pero fui a ver cómo andaba la construcción antes de ir a la capilla. Y el guardián ahí de la construcción, un señor mayor de 70 años, dijo: padre, por favor, quiero confesarme antes de los demás porque hay cola, no alcanzo a confesarme. Dije: está bien, tienes razón, estás aquí hace días, ¿no? Entonces entré en la pequeña casita de madera donde quedaba el guardián para confesarlo, y lo que me sorprendió y me dio mucho gusto, vi un pequeño catecismo del padre Ripalda sobre su mesita de cabecera. Dice: este es mi libro de lectura. Dice: te felicito. Yo les aconsejo a todos, tómense el catecismo básico, un catecismo que tienen, léanlo, van a ser asombrados de cuántas cosas han olvidado, o quizás nunca las aprendieron, o han olvidado si las estudiaron, ¿sí? Entonces afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la verdad de la fe contenidas en el catecismo. No digo no leer Biblia, digo primero conocer la doctrina, la síntesis explicada por la iglesia, y después cuando usted lee no va a hacer errores, no va a entender mal. Pero si usted va a buscar en la Biblia tu fe, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la Biblia no es un curso de religión. Son cartas, son textos, son historias que tienen. Pero Cristo dijo: vayan e enseñen oralmente. Conociendo San Pío X este peligro de la perdición de las almas por la ignorancia religiosa, insiste muchísimo sobre la enseñanza metódica. Ahí está el problema. Usted puede leer 300 páginas de la Biblia, todavía no sabe para qué está en ese mundo. Toma el catecismo, pregunta 1, ¿quién nos ha creado? Dios nos ha creado. ¿Y para qué Dios nos ha creado? Para conocerle, amarle, servir esta vida. Después, verle, gozar y en la otra. Ya de una vez te da el porqué de la existencia. Te soluciona el angustiante problema de la existencia. Te lo dice directamente. Es importante. Entonces, San Pío X quiere que se dé un conocimiento metódico. Lo que debemos creer, la fe, lo que debemos hacer, evitar la moral, los mandamientos, y cómo santificarnos, los sacramentos y la oración. Entonces, enseñanza metódica. Y precisamente por haber faltado esta enseñanza metódica, hoy andamos como andamos. En este libro, página 6, Catecismo Bíblico Apologético, cito el Papa Benedicto XVI, en su libro Informe sobre la Fe. Miren lo que dice el Papa. Puesto que la teología modernizada ya no parece capaz de transmitir un modelo común de la fe, también la catequesis se halla expuesta a la desintegración, a experimentos que cambian continuamente, y eso es gravísimo. Hoy tenemos gente que son abuelos
fueron víctimas de sus experimentos arbitrarios, no saben nada, son relativistas. Por culpa de esto. El Papa sigue diciendo, algunos catecismos y muchos catequistas ya no dicen la fe católica en armonía de su conjunto, sino que toman unos cuentos bíblicos y en eso se apoyan. Esto no forma cristianos. Consecuencia, dice el Papa, no tenemos una catequesis comprendida como formación global en la fe, sino reflexiones y ensayos en torno a experiencias antropológicas parciales y subjetivos. De ahí viene el relativismo. El mismo Papa dice, en los años 70-80 se suprimió el catecismo en la Iglesia Universal, en la Católica, declarándolo superado, dice. Pero esto no quita que ha sido un error. Hoy estamos pagando las consecuencias, mis hermanos. Entonces, San Pío X quiere que se enseñe el catecismo metódico, cita el Papa. Conviene repetirlo para inflamar el celo de los ministros del Señor. Aquí hablan los obispos y sacerdotes, y también a todos los católicos conscientes. Conviene repetirlo para inflamar el celo de los ministros del Señor. Ya es crecidísimo y aumenta cada día el número de los que lo ignoran todo en materia de religión. O tienen de Dios y de la fe cristiana un concepto tal que en plena luz de la verdad católica les permite vivir como paganos. Como paganos. Se dice católico, pero mil vicios y pecados sin vergüenza. Cuán grande es el número, no diremos de niños, sino de adultos, hasta de canosos, dice, que todo lo ignoran. Y por ignorar la fe, dice, esta gente tiene por lícito forjar y mantener odios contra el prójimo. Que los hermanos, un católico no puede guardar odio, es pecado, es no matar, es matar en su corazón. Forjar odios contra el prójimo, hacer contratos inicuos, injustos. Hoy toda la sociedad sufre de la usura, de esto, de aquello, de los engaños, contratos injustos. Firmaste. Sí, firmé, pero no es justo lo que firmé. Lo que me hiciste firmar. Contratos injustos. Después dice, explotar negocios infames. Tiene el rosario en el cuello. ¿Y qué? Negocios infames. Tremendo. Hacer préstamos usurarios y constituirse en ríos de otras prevaricaciones semejantes. Esta gente, dice, ignorante de la fe, alimenta en su alma, que carece de principios religiosos, los pensamientos más perversos y hace el número de sus iniquidades mayor que el de sus cabellos de su cabeza. Y concluyendo la encíclica, San Pío X dice esto, realmente es muy hermoso, dice el Papa, hablando de los obispos en primer lugar, y a los sacerdotes, para que impulse el pueblo entero. Os rogamos, explicamos, que observéis cuán grandes son los estragos que producen las almas la sola ignorancia de las cosas divinas. Queridos hermanos, sepámoslo, el 90% y más de nuestros graves problemas, en la familia, en la calle, en el tráfico, en el negocio, en el gobierno, donde quiera, son problemas religiosos. La mayor parte de nuestros problemas son problemas religiosos. ¿De dónde viene la corrupción? Problema religioso. ¿De dónde vienen todas las mafias que hacen la vida social imposible? De las cosas religiosas. ¿De dónde viene que tantas familias están destruidas? Problema religioso. ¿De dónde viene que tantos niños asesinados en el seno materno? ¿Un doctor católico va a abortar? ¿Una mujer realmente católica va a abortar? ¿Un hombre realmente católico va a dejar regar hijos donde quiera o pagar para que los asesinen? Reflexionemos un poquito. Es un problema religioso, cuidado. En la medida que la gente ignora las cosas de Dios, y bien hace lo que está haciendo delante de nuestros ojos. El Papa dice, os rogamos, explicamos, que observéis cuán grandes son los estragos que produce en las almas la sola ignorancia de las cosas divinas. No dejéis de procurar
Eso lo dicen los obispos. Pero hoy debería aplicarse a cada uno de nosotros también. No dejéis de procurar ante todas las cosas, con todo empeño, con todo el celo, con toda la solicitud de que sois capaces, que el conocimiento de la doctrina cristiana llegue a todos los fieles y se inculque profundamente en sus almas. Hagan todo lo posible para que la doctrina cristiana llegue a todos, y no solamente llegue a todos, sino que se imprime en sus almas. Los hermanos, no olviden, el primer catequista de la familia es el padre y la madre. No se contenten de las pocas horas que dan en la parroquia o en la iglesia donde hay catecismo, suponiendo que todo está bien hecho. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos la doctrina, leer el catecismo, volver a leerlo, y que los niños memoricen las cosas. El Papa Juan Pablo II dijo: se equivocan los que quieren eliminar el método de la memoria, preguntas y respuestas. Están equivocados, nada queda, nada queda. Yo tengo experiencia, hablo con gente, joven, ¿hizo su primera comunión? Sí, claro. Confirmación, sí. Hago dos preguntas, me olvidé, dice. ¿Me olvidé? No es correcto. Entonces el Papa dice: miren, los estragos que afectan a la sociedad vienen de la ignorancia religiosa. Por lo tanto, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, padre y madre, no dejéis de procurar ante todas las cosas, con todo el empeño, con todo el celo, con toda la solicitud de que sois capaces, que el conocimiento de la doctrina cristiana llegue a todos los fieles. A todos los fieles, no solamente el niño de primera comunión. Mi temor no viene de los niños, viene de los abuelos ignorantes, que los destruyen, los corrompen, les intoxican por su ignorancia. El hombre tiene, no sé, 50, 60, 80 años, es un ignorante de primera en las cosas básicas de la fe. Allí intoxica a hijos y nietos y sobrinos, por su mal ejemplo, con sus palabras, con sus consejos malos. Ese es el problema. Y hoy necesitamos otra vez regresar al catecismo, que es así, la crema de la Biblia, lo más importante de la Biblia. El Papa sigue diciendo que el catecismo, el Papa quería que el catecismo pudiera entrar en las escuelas con total dignidad, con porte airoso como primer libro y el más digno de atención. Olvídelo, hace mucho tiempo perdimos esto. Éramos naciones católicas homogéneas, ahora hay 1000 religiones, cada quien toma un pedazo. Y consecuencia, en la escuela ya no hay nada. Antes había catecismo. Todos, y especialmente los niños pobres, las familias pobres, iban a la escuela pública, había catecismo. Ahora en muchos lugares ya no hay. Y sabiendo que el catecismo da una base moral sólida a la vida humana y preserva de los hombres de muchos errores y sufrimientos, y bien incluso gente inteligente decía, queremos que el catecismo vuelva a enseñarse en las escuelas. Ese Simón Bolívar, después de haber desastre de guerra civil tremenda, destruir 3 siglos de civilización cristiana en sus países, se dio cuenta del desastre. Antes de morir, abjuró la masonería, volvió católico y dijo: hemos arado en el mar, y nos hemos endeudado con gente que aprovechó de nosotros. Pero yo quisiera, dice, que el catecismo vuelva a enseñarse en las escuelas. Eso ya hace más de casi 200 años y ahora no queda nada. Bien, esto dice el Papa en resumen, pero les aconsejo la encíclica sobre el catecismo, vale la pena, disponibles. Ahora veamos lo que dicen cuáles son las consecuencias de la ignorancia religiosa. El Papa San Pío X dice: donde quiera que la inteligencia está bloqueada por las densas tinieblas de la ignorancia, es imposible encontrar ni recta voluntad ni buenas costumbres. Donde hay ignorancia, no hay recta voluntad, no hay justicia, no hay buenas costumbres. ¿Qué hay? Vicios y pecados y desorden. Porque si caminando en los ojos abiertos el hombre puede apartarse del camino recto, el que padece de ceguera está en peligro cierto de extraviarse. Añádese que en quien no está enteramente apagada la antorcha de la fe,
todavía queda esperanza de que se enmiende y sane la corrupción de sus costumbres. Mas cuando la ignorancia se junta con la depravación, ya no queda espacio para remedio, sino abierto el camino a la ruina y la perdición eterna. Como dije, queridos hermanos, el hijo pródigo sí se equivocó, sí se alejó, sí pecó, pero sabía que tenía padre y regresó a su casa. Un día yo me quejaba con un fraile cuando estaba en el colegio, hace 40 años atrás. Me dijo, no se preocupe, va a regresar, pero pensándolo, hago una distinción. Una persona bien formada, aunque se haya desviado, etc., como el hijo pródigo, puede regresar. Pero cuando es ignorante de primera, ¿va a regresar dónde? No sabe nada. Entonces dice, cuando hay todavía algo de fe, regresa. Pero cuando hay corrupción y más ignorancia, tinieblas, perversión. El Papa Pío XII dijo, la verdad es la lámpara de la buena acción. Si no se conoce a Dios, si no se observa su ley, ¿por qué nos hemos de extrañar que la historia se va contando por sucesión de catástrofes? Si no se conoce a Dios, no se respeta su ley, ¿por qué quejarnos de los problemas? Así de sencillo. También los últimos papas, Pablo VI, Juan Pablo II, Benito XVI, no han cesado de quejarse de la poca enseñanza de la doctrina. Incluso Juan Pablo II dijo, se equivocan los que quieren eliminar el catecismo en preguntas y respuestas. Se equivocan. Bien. Ahora, ¿qué dicen los santos? Pasamos a otro tema y terminamos. ¿Qué dicen los santos acerca del catecismo? Escuchen esto, voy un poco rápido, es muy interesante. Santa Antonio María Claret, mi santo patrono en materia de prensa, dice, el catecismo preserva el niño, el joven, ¿de qué? Del error, del vicio y de la ignorancia. ¿Qué dije? El catecismo preserva al joven del error, del vicio y de la ignorancia, y lo forma en la virtud, en el bien. No es poco. En un viejo catecismo en francés he leído que dice el mejor libro de filosofía para una muchacha es el catecismo. Tiene bases muy firmes, es verdad, es verdad. El catecismo preserva del error, del vicio, de la ignorancia. Lo forma en la virtud. ¿Qué es el error? Uno está perdido, no sabe por dónde ir. ¿Qué es el vicio? Es la adicción a lo malo, hacer fácilmente lo malo. ¿Y la ignorancia qué es? Es una ceguera. Lo forma la virtud en el bien obrar. Y este santo decía, no veo otra solución a la crisis de la sociedad que esta, y da una solución. Formar un buen clero, formar bien los sacerdotes, sabio, virtuoso, celoso y de oración. Si queremos que mejore la situación, hace falta formar los seminaristas, los sacerdotes, que sea un clero sabio, virtuoso, celoso, trabajador y de oración, por una parte. Por otra parte dice, si queremos mejorar la situación de la sociedad, hace falta catequizar y predicar a los niños, niñas y demás gentes. Catequizar a todos, chicos y grandes. Queridos hermanos, si usted quiere hacer una buena limosna, le regale el catecismo de la gente. Pero dígale que lo lea. Que lo lea. Y tercer punto, dice hacer circular libros buenos y hojas sueltas. Entonces el santo dice, para salir de esa crisis, tres cosas. Formar bien los sacerdotes, formarlos bien, en la virtud, en el bien, en la oración y todo. Catequizar bien a chicos y grandes y hacer circular libros católicos. Hoy también se puede utilizar los mensajes, los audios, con esos medios actuales, hacer circular. El niño que vive y conoce su catecismo en su mente, en su voluntad, está sobre un terreno firme, estable. El niño que conoce el catecismo está sobre terreno firme y estable, sobre la roca. Y capaz de resistir cualquier ataque, venga de donde quiera. Sí.
Un día un calvinista, un protestante, habló con la futura Santa Juana de Chantal en los años 1500 y pico, poniendo en duda Jesús sacramentado. Y la niña todavía chiquita, menos 10 años, dijo: Señor, usted no cree esto, pero Jesús lo dijo: este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Él lo dijo, no miente Dios. Sentido común. Y llegó a ser una grande santa. San Antonio Claret insiste: el mundo está saturado de sociología y falto de catecismo, falto de la crema de la Biblia. Todo el mundo piensa en sus derechos y nadie en sus deberes. Esto dice no es correcto. Nos hinchan derecho. Oye, cuando uno aprende los 10 mandamientos, ¿aprende derechos o deberes? No matarás, no fornicarás, no mentirás, no robarás, no desearás mujer o esposo ajeno, no desearás ni siquiera su asno, su cosa, sus bienes. Al cumplir mis deberes, cumplo los derechos ajenos, así de sencillo. Hoy es el contrario, son derechos, y los deberes se hace egoístas. Entonces el santo dice: el mundo está saturado de sociología y falta de catecismo. Todo el mundo piensa en los derechos y nadie en los deberes. Yo solo, dice el santo, veo aquel catálogo de deberes. Deberes de los padres, deberes de los hijos, deberes de los maridos, deberes de los jóvenes, deberes de los ricos, de los pobres, de los negociantes, de los artesanos, trabajadores del campo, deberes de todos. Si cada quien cumpla con sus deberes, cumple ipso facto con los derechos ajenos. Así de sencillo. La ignorancia del catecismo, queridos hermanos, es un peligro nacional. En efecto, los que no saben la doctrina cristiana son ciegos sin guía, sin luz, en las tinieblas. Son árboles sin raíz, navegantes sin brújula ni timón, soldados sin armas y trabajadores sin pan. Eso dijo un santo. Las sectas protestantes, por ejemplo, en nuestros días, no habrían arrancado el catolicismo millones de almas si los sacerdotes y padres de familia hubieran cumplido su deber enseñando a los niños jóvenes un catecismo católico completo e íntegro. Terminamos con los frutos. ¿Cuáles son los frutos del catecismo? Yo pienso que esto nos interesa ahora más. En conclusión, catequizar profundamente a los niños es el medio más adecuado y seguro de reformar la familia y arraigar sólidamente en ella la virtud. Si las familias están reformadas, como consecuencia también la sociedad será reformada. Porque un niño debe obedecer a sus maestros, a sus padres, abuelos. A nadie gusta obedecer, porque Dios nos ha creado y Dios nos manda mediante nuestros padres. Dios nos corrige mediante nuestros padres. Entonces, sí, la familia está reformada en buen sentido y la sociedad, siendo conjunto de familias, la sociedad también será reformada. Pero eso tenía que hacerse de una manera universal. Pero como no se puede de un golpe, empezamos con nosotros mismos. Empezaron 12 apóstoles, comunicar el evangelio a otras personas. Eso duró unos 300 años de persecuciones. Y finalmente el Imperio Romano se cristianizó y aprovechó del Evangelio. El catecismo es luz que ilumina las inteligencias, queridos hermanos. Escuchen esto. ¿Por qué? Porque es crema de la Biblia y traducción apostólica. El catecismo es luz que ilumina las inteligencias y las guía por los caminos del recto vivir. Es la bandera y programa de Jesucristo y de su iglesia. Es la teología del Evangelio en pequeño compendio. Es el más eficaz instrumento para la buena educación. Noten esto, me gusta mucho esta palabra. El catecismo es el más eficaz instrumento para la buena educación. Es la base, fundamento sólido y firme sobre el que se ha de asentar la vida cristiana humana.
es la verdadera clave para hallar la solución a todas las cuestiones sociales. El código de la sana moral, el conjunto de verdades y preceptos que como precioso eslabón nos une con Dios. Ese es el catecismo. Compendio de la palabra de Dios comunicada sistemáticamente y sintéticamente. Conviene nunca olvidar que la enseñanza del catecismo debe ser acompañada de la historia sagrada. ¿Qué es la historia sagrada? Es resumen de las historias bíblicas. Los dos se complementan. Y después se añade una historia también de la iglesia, es mucho mejor. Entonces, queridos hermanos, hagamos un resumen de lo que dijimos. La plaga de la ignorancia religiosa es la raíz verdadera de nuestros problemas. ¿Qué aconseja, qué pide más bien el Papa, los papas, porque los papas siempre van juntos en enseñar nuestra doctrina? Y bien dice el catecismo. ¿Por qué? Porque el catecismo es la crema de la Biblia. Hay varios catecismos, claro, chiquitos, para chiquitos, grandes, medianos, etc. Y yo aconsejo este que hice, bíblico y apologético. A la vez da la doctrina, hay 282 preguntas y respuestas, y a la vez da la explicación bíblica y también la defensa contra los errores, ataques de las sectas protestantes. Hay esto también más grande, es catecismo mayor de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X. Deme uno del ilustrado, por favor, también. El ilustrado. Este catecismo contiene, de hecho, 4 libros. Son 4 libros diferentes. La doctrina, la liturgia, historia de la Biblia y historia de la Iglesia. También tenemos es una maravilla. Este es para chicos y grandes. Chicos con las imágenes muy hermosas, imágenes muy bellas y la doctrina bastante fuerte para los adultos. Entonces, catecismo. El Papa decía, afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la doctrina. Y la mejor manera de tener la síntesis de la Biblia es el catecismo. La instrucción del catecismo es la base de la fe y de las buenas costumbres, dice San Antonio María Claret. El niño conservado en la inocencia por una buena educación, es a los ojos de Dios un tesoro más precioso que todos los reinos del mundo. Que hermanos, si quieren realmente ayudar a sus hijos, nietos, sobrinos, o por caridad que sean, ayudar a cualquier niño de la calle o cualquiera, darle catecismo, ofrecer ese librito. Digan, léala, esto te ayudará muchísimo. Un día una monja, el siglo pasado, cuando había pena de muerte, ofreció un catecismo a un preso condenado a muerte. El muchacho, esperando su condenación a muerte, leyó el libro. Unos días después regresó la monja a la cárcel y el muchacho empezó a llorar inconsolable. ¿Y por qué lloras? Yo sé que vas, no madre, te lloro, porque si me hubiera enseñado las verdades contenidas en este librito, no hubiera hecho lo que hice. Ese. Entonces tratemos que, hermanos, tener esta realmente caridad, no solamente con los niños, también con los adultos. Porque decía hace rato, el problema no son los niños, son los adultos. Y si los adultos no están catequizados, evangelizados, aunque sean católicos, pero ignorantes de la fe y no practican la fe, ahí está, ellos intoxican a los hijos. Entonces tratemos de tratar de ayudar chicos y grandes, adultos y niños, y los que son catequistas, bien los felicito porque realmente es grandísima caridad con estos niños y con la sociedad futura. Y los que no conocen la fe, piensan que los hermanos, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar. Tenemos un canal en YouTube, FSSPX, repito, FSSPX Costa Rica. Y ahí usted va a la lista de difusión, y bien, este libro fue explicado oralmente, en la carpeta de catecismo básico para adultos. Que San Pío X y todos los santos catequistas nos ayuden desde el cielo, y los animo a ser celosos para hacer conocer la doctrina mediante la síntesis que es el catecismo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.